Bueno, pues parece que ya ha acabado de entrar la gente, así que vamos a comenzar. Buenos días a todos. Gracias por asistir primero a este webinar sobre el Atlas Scan Max, que es la nueva incorporación al catálogo de metrología portátil de Hexagon Manufacturing Intelligence. Yo soy Álvaro Barrio, soy responsable técnico en Global Geosystems y sin más, vamos a ir empezando. Vamos a ver primero el orden del día. Hablaremos brevemente tanto sobre nosotros, Global, como sobre Hexagon, para aquellos de los asistentes que no nos conozcáis ni a unos ni a otros. Después nos iremos a hablar de los equipos, para a continuación haceros una pequeña demo en directo y por último abrir un turno de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las podéis ir dejando ya en la caja de preguntas y respuestas, ¿vale? Lo tenéis especificado. Además, mi compañero Emilio creo que os lo ha dejado en el chat. Así que, según nos vean surgiendo dudas, pese a que dejaremos un tiempo al final, sin miedo, nos las escribís allí y al final del webinar las iremos contestando todas. Ok, entonces vamos a empezar por nosotros, por Global Geosystems. Global es una empresa que lleva ya muchos años distribuyendo equipos de medición de las primeras marcas en muy variados sectores, ¿vale? Muchos nos reconocéis por la construcción. Ya somos más de 50 personas y tenemos unas 6 oficinas en toda la península. De hecho, hace poquito adquirimos un nuevo edificio en Madrid para poner nuestras nuevas oficinas en Madrid. Entre las marcas que distribuimos, pues tenemos Leica Geosystems, Matterport, también distribuimos opciones de software, como puede ser Graphisoft, y soluciones de auscultación. Hay muchas más, pero para que tenéis una ligera idea de lo que hacemos. Como parte de Hexagon Manufacturing, pues nosotros somos distribuidores oficiales. Tenemos un equipo en exclusividad dedicado a la parte de metrología e ingeniería inversa y además de la parte de Hexagon, lo que distribuimos son soluciones de metrología portátil, ¿vale? Laser tracker, brazos de medición, tanto con palpado como sin palpado, con escáner, y ahora también estas soluciones handheld. Aparte, os podemos ayudar con diversas soluciones de software, tanto de Hexagon como de terceros. Ok. Vamos a hablar un poquito más en profundidad de Hexagon Manufacturing Intelligence, que es una multinacional muy grande, ¿vale? La multinacional como tal es sueca, pero tiene presencia a nivel mundial. Ahí veis un poquito las ubicaciones de Hexagon. Ellos creo que ya están cerca de los 25.000 empleados, ¿vale? Y tienen un compromiso muy grande con el desarrollo y la innovación. Por eso reinvierten hasta un 10% de sus ventas en desarrollo y tiene una buena parte de su plantilla dedicada al software, al desarrollo de software. Estamos viendo que cada día más es muy importante en cualquier tipo de medición. Para que también ubiquéis un poquito números, Hexagon como tal está presente en el 95% de todos los coches que se fabrican, el 90% de todos los aviones producidos, el 85% de todos los smartphones o el 80% de todos los implantes que se fabrican en el mundo. Pero bueno, esto es un poco la previa, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de lo que venimos, que son los equipos en sí. Como equipo handheld, conocemos a los equipos láser que funcionan con referencias y fotogrametría. Son equipos de mano que necesitan de referencias externas para poder posicionarse. Y se posicionan en general por fotogrametría. Vale. Nosotros os hemos mencionado aquí en el webinar el Atlas Scan Max. En realidad, como parte de esta familia, tenemos el Atlas Scan Max, pero también el Marvel Scan. Es una variante que no cambia las características, pero cambia el modo de trabajo. Entonces, vamos a empezar primero por el Atlas, que es el equipo principal y el que luego veremos. ¿Veis ahí una imagen con una pequeña petaca que luego os enseñaré? Esta petaca nos permite ser, primero de todo, totalmente inalámbrica. Es una batería que además tiene un módulo Wi-Fi que me permite enviar la información directamente al ordenador. El equipo como tal es un equipo que usa la tecnología láser de luz azul, tiene una configuración de múltiples líneas cruzadas, hasta 26, y además tiene otras funciones, ¿vale? Tiene la función, por ejemplo, de captura rápida de agujeros. Es bastante importante porque me permite extraer información 2D de agujeros o ranuras o polisos, llamarlo como queráis, de manera rápida, no en modo nube de puntos, sino en modo lineal 2D.
Esto me permite sacar información muy rápida sin procesarla. En cuanto a las características más puras y evidentes, bueno, resolución de 1 centésima, precisión de 2 centésimas, tiene un área de captura muy grande, que luego veréis, hasta 600 por 550 milímetros y hasta 3 millones de puntos por segundo. En lo que respecta al Marvel Scan, es muy similar. De hecho, por fuera apenas cambia. Tiene las mismas características técnicas, pero lo que me permite es trabajar sin estas referencias sobre la pieza. Luego os explicaré un poquito más el flujo de trabajo del Atlas Scan, pero en general la pieza o lo que queremos escanear tiene que tener referencias, ¿vale? El láser y las referencias tienen que estar en la misma zona, por así decirlo. Con Marvel Scan lo que podemos hacer es hacer una especie de célula de medición para que las referencias estén fijas en una parte y nosotros podamos escanear en otra dirección. Esto parece un poquito lioso, ¿vale? Entonces vamos a ver un pequeño vídeo que lo ilustra bastante bien. Aquí vais a ver el equipo trabajando sobre un brazo robótico colaborativo. Tanto el Atlas Scan como el Marvel Scan, deciros que se pueden automatizar con brazo robótico. Entonces, veis ahí al fondo unos pequeños marcadores, esa célula de medición que os comentaba, y que está rodeada por un rectángulo rojo que se está moviendo. Esa es la zona de detección de los marcadores. Pero la pieza en sí, que está debajo, no tiene ningún marcador. ¿Esto qué me permite? Pues trabajar de forma mucho más rápida, porque podría ir cambiando pieza sin tener que poner referencias sobre la pieza. Inconveniente de esto, pues que no está pensado para gran volumen, ¿vale? Está pensado para un volumen medio y el Atlas Scan me da más versatilidad porque puede ser volumen a mayores, ¿vale? En principio, ya veis que son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Pero uno de ellos me da un poquito más de versatilidad. ¿Vale? Vámonos a la parte del hands-on, ¿vale? A la parte de la demo en vivo, por así decirlo. Antes de coger el equipo en la mano y enseñaros el software, lo que voy a hacer es contaros un poco el flujo de trabajo habitual que se sigue con este tipo de equipos. Primero, vamos a colocar estas referencias. Son referencias blancas y negras reflectantes, perdón por la palabra, y las podemos colocar de muchas maneras. Hay adhesivas, hay tiras de referencias, hay referencias cúbicas magnéticas, las hay de varios tipos para que sea lo más sencillo posible. ¿Vale? Luego os contaré lo que he tardado en ponerlas yo en la pieza que toca, pero es algo que hay que hacer. Después de eso, vamos a medir estas referencias. Es muy evidente porque la luz del equipo se pone en color rojo. En este momento lo que funcionan son las dos cámaras de fotogrametría que el equipo tiene incorporadas. Con las cámaras de fotogrametría vamos a mapear todas las referencias, vamos a crear un grupo de referencias para que luego, a la hora de escanear, yo no tenga que preocuparme por nada. ¿Eh? Es en este momento cuando damos posición y precisión a la medición, por así decirlo. Por último, escanear. Escanear es la parte más sencilla, porque una vez que tengo todo este grupo de referencias, yo puedo posicionarme en cualquier parte, siempre y cuando vea las referencias, y el equipo va a medir sin problemas. Entonces, trabajar con referencias nos da esta ventaja enorme, si me preguntáis a mí. No necesitamos reposicionamientos, necesitamos medir las referencias una vez. ¿Ok? Entonces, vámonos a trabajar. Vale, antes de nada, lo que voy a hacer va a ser haceros una pequeña demostración del equipo, mostraroslo en directo, ¿vale? Para que podáis ver cómo es en realidad. Yo el equipo lo tengo conectado por cable, veis aquí es muy ligerito. Estas son las dos cámaras de fotogrametría y esta parte de aquí es donde tengo el láser incorporado. Aquí tengo una pequeña botonera que me permite trabajar, ¿vale? Usar los diferentes menús sin tener que ir al ordenador. Esto es muy importante, sobre todo cuando tengo el equipo conectado con esta petaca que comentábamos antes, que lo que me permite hacer es de emisor Wi-Fi y de batería. Entonces, claro, yo me pongo esto, me puedo mover a donde quiera y no tengo que estar yendo al ordenador para encender el escaneo. No, uso la botonera incorporada y trabajo desde esta zona.
Ok, entonces vamos a irnos a la parte de la pieza. Veis ahí que tengo un par de piezas. Ahora os explicaré para qué voy a medir cada una de ellas. Y aquí tenemos el software. Entonces, aquí, sin más, yo lo que tengo que hacer es, primero, escanear mis referencias. Veis que tengo referencias de varios tipos, cúbicas y adhesivas. Y lo que voy a hacer es escanearlas directamente, ¿vale? Le voy a decir desde aquí, escanear marcadores, ¿vale? Le doy al botón, se pone esta luz roja y automáticamente yo lo que voy a hacer va a ser medirlas. Veis en pantalla que se me van añadiendo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto hay que hacerlo bien, con tranquilidad, porque es la base de la medición y la base de la precisión. Y además aquí, veis que como tengo estas referencias cúbicas, me permiten moverme hacia la parte trasera de manera sencilla, ¿vale? Para poder escanear ambos lados de una vez. Lo que os decía, esto conviene hacerlo midiéndolas varias veces, en varios sentidos y dándole varias vueltas. Pero bueno, en principio, yo ya le puedo dar a pausar, por así decirlo, y el software lo que está haciendo ahora es calcular brevemente la posición de todas las pegatinas, ¿vale? Yo ahora directamente puedo venir aquí y decirle directamente con la botonera que quiero escanear la malla, ¿vale? Entonces voy a coger la pieza, le voy a dar al botón, veis ahí que se enciende, voy a abrir un poquito más el rango, en el rango más grande, ¿vale? Veis que de manera sencilla, con un rango muy amplio, puedo escanear la pieza. Vamos a aumentarle un poquito el obturador, ¿vale? Esto es algo también bastante representativo de este equipo. Puedo cambiarle la obturación al escáner al vuelo, con lo que si tengo piezas que me van a suponer un problema, puedo escanearlas de manera más sencilla y puedo asegurar la medición. Veis aquí que lo único que tengo que hacer es ponerme en la parte trasera y escanear. Un momento, Álvaro, que me están comentando por el chat que no se puede ver el proceso en el software, Oh, que no se está pues viendo que no se está viendo la parte gráfica. vale, darme un momento. ¿Vale? Cosas del directo. Ups, vaya. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser cerrar y abrir el programa, ¿vale? Esto es algo seguramente del programa de captura que tenemos y si no podemos hacerlo de este modo, lo que vamos a hacer es compartiros directamente la pantalla. No vais a poder ver todo a la vez, ¿vale? Una cosa, Álvaro, a lo mejor en el OBS está creando dos procesos diferentes. Lo digo por si tienes que meter una escena más de captura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, dame un momento Vale. que lo solucionamos enseguida. Vamos a probar con lo típico, abrir y cerrar el software. Vale, o sea, el software está funcionando bien porque yo ni siquiera me he enterado de que estaba fallando. Entonces veía totalmente bien el escaneo, disculpad. Algo nos está pasando con el proceso de muestra de datos, pero bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Ya os digo, no vais a poder ver a la vez la cámara y el equipo, pero bueno, podemos ir cambiando y así podéis ver cómo escanea el equipo y luego si queréis, o como ya habéis visto el proceso de escaneo en sí, vale, se ve ahora correctamente, Emilio, el fondo gris. Sí, ahora sí. Vale.
Vamos a repetir el proceso, ¿vale? No hay problema. ¿Vale? Entonces, directamente desde la botonera, lo que os comentaba, voy a hacer la posición de los escaneos, de las referencias. Ahora sí, veis en pantalla, entiendo, referencias en rojo, referencias en blanco. Las rojas son las que está viendo el equipo en este momento, ¿vale? Y es lo que os decía, esas referencias cúbicas que habéis visto antes en el vídeo, ¿vale? Lo que me permiten es ver la parte de atrás o moverme a la parte de atrás con rapidez. Entonces, una vez que yo tengo hecho este proceso de escaneo de referencias, automáticamente ya puedo venir aquí y decir que quiero un nuevo grupo de escaneo, un escaneado de esta malla. ¿Vale? Vamos a abrir un poquito el rango. Esto es, un rango más grande. ¿Vale? Y veis que de manera rápida, con un rango muy amplio, pues puedo capturar la pieza de manera muy sencilla. ¿Vale? Lo que os comentaba antes es que aquí en pantalla yo puedo cambiar la obturación del equipo. ¿Por qué? Porque con piezas más brillantes, el equipo, o el láser, mejor dicho, responde un poquito peor. Pero con este modo que me permite cambiar al vuelo la información, pues lo tengo bastante fácil. Adapto el escaneo a la pieza, esto me vale para tanto colores como brillos y ya está. En mi caso lo único que tengo que tener problemas es con los dedos. ¿Vale? Entonces vamos a parar el escaneo. Y vamos a hacer una cosa extra que habéis visto por ahí, que es el modo de detección de bordes. El modo de detección de bordes es un modo extra, no es el modo que os he comentado antes de extracción de agujeros, sino que lo que hace es detectar el borde de las piezas para darme en formato no nube de puntos ese borde. Entonces yo puedo extraer la información de manera más sencilla, sin procesar, sobre todo porque a veces los escaneos son complicados de procesar y necesito la información más ligera. ¿Vale? Entonces veis ahí que automáticamente me voy sacando el borde. Paramos el escaneo. ¿Vale? Y ahora vais a ver un pequeño corte porque lo que está haciendo es procesar el escaneo. ¿Vale? Yo aquí tengo una pequeña barra que os voy a poner barra de progreso. Seguramente no la estáis viendo en pantalla tampoco. Eso es. Donde es el proceso de generación de la malla. ¿Vale? Esto sí que me va a costar un poquito de tiempo. No son horas, pero serán como 2-3 minutos. ¿Vale? Y en este caso es porque tiene que generar la malla. Tiene que hacer todos los cálculos y generar la malla final que vamos a obtener, por así decirlo. El software sí que tiene otras funciones, ¿vale? Pero muchas veces lo que vamos a hacer es, una vez acabado el proceso de mallado, pues vamos a ir ya a nuestro software de comprobación o de ingeniería inversa o lo que necesitemos. Una de las partes curiosas, además del software, es que veis aquí en la parte izquierda que me permite cambiar la resolución de la malla. ¿Vale? Ahora mismo es un poquito amplia, pero con estos mismos datos yo puedo recalcular. Él me permite cambiar esa resolución de la malla y que cambie el proceso y también el tiempo, ¿vale? De la generación de esta malla. Es algo bastante importante para que no tenga que volver a reescanear. Sí que se pueden reescanear ciertas partes para obtener más resolución, pero bueno, para este tipo de piezas yo os diría que con esto está todo correcto. ¿Vale? Espero que se esté viendo ahora todo bien, perfecto, ¿vale? Y disculpad por el problema técnico. Vale, vamos a esperar un poquito y mientras os voy a enseñar otra de las piezas que vamos a usar, ¿vale? ¿Vale? Aquí veis, vamos a dejarle compartir pantalla, un momentito, y ahora volvemos. ¿Vale? Esta es la otra pieza que vamos a usar ahora. Lo que vamos a hacer va a ser sacar los agujeros de esta pieza, ¿vale? Con este modo 2D. Yo ya tengo aquí las pegatinas, las referencias. No os lo he comentado, pero para esta pieza pequeñita, pues apenas he tardado un minuto en poner todas las referencias, por delante y por detrás. Para la pieza más grande habré tardado como 3 minutos en ponerlas todas.
seguramente en el software me lo va a decir cuántos marcadores tengo. Tengo actualmente 101 marcadores, ¿vale? Son bastantes, pero son fáciles de quitar y darle poquito tiempo. Ya os digo, en 3 minutos lo tenía puesto. Luego siempre hago una medición de prueba para ver que tenga marcadores suficientes, que estén cubriendo bien toda la pieza. Y a partir de ahí, si necesito alguno más, lo pongo, pero es un proceso que me dura poquito tiempo. Y ya veis que el escaneo es muy rápido. Me faltan zonas que escanear, por supuesto, sobre todo en la zona superior, porque como quería que vierais que la pieza se puede mover sin problema, os he cogido con la mano y lo he movido, ¿vale? Entonces, el mayor problema es que se me ha generado un poquito de ruido en la pieza, lo habréis visto. Algunas rayas un poquito extrañas por ahí. Era mi mano y mi brazo que me lo he escaneado un poco por encima cuando he estado usando el equipo, ¿vale? Vale. Voy a volver a... Vale, vamos a volver a compartir. Entiendo que se está viendo todo correcto otra vez, ¿verdad, Emilio? Ahora ya voy con pies de plomo. Vale. Sí. Sí, creo que sí. Y si no se ve, y si no se ve correctamente algo, que nos lo pongan por el chat, ¿eh? Sin ningún Vale. problema. Perfecto. Entonces, ya veis ahí que abajo a la derecha, a la izquierda, perdonad, efectivamente me está diciendo número de marcadores 101, ¿vale? Son esas las marcas o las pegatinas o las referencias que he tenido que usar. Realmente estos cúbicos añaden bastante más información porque son unos 11 cada uno, entonces he usado 4, eso solo ya me hacen la mitad de las referencias que tengo en la pieza. Luego aparte tengo unas 60 distribuidas por toda la pieza, ¿vale? Si necesitáis información de este tipo de marcadores, ¿vale? Que sepáis que también somos distribuidores de una compañía que se llama ESUB, que distribuye este tipo de solución, ¿vale? Vale. Vamos a esperar un poquito, creo que le quedará ya poco. ¿Vale? Siempre intento no daros una estimación de tiempo de cuánto tarda en generar la malla porque siempre me equivoco. Siempre tarda o más o menos y la gente o me dice que tarda mucho o tarda muy bien y muy poco y luego le tarda a ellos más. Así que, bueno, esperamos un poquito y listo. Vale, ya de paso reviso un poquito las preguntas, que veo que ninguno habéis puesto preguntas, así que o está todo muy bien explicado o lo habéis entendido todo muy bien. Vale. A ver. Está tardando un poquito de más, disculpad, antes en las pruebas que hemos hecho iba bien de tiempo, ¿vale? Y ahora se me está alargando un poquito más de la cuenta. Mientras que esperamos, esto era una sorpresa que teníamos preparada, seguro que algunos de vosotros ya lo sabéis, otros no, pero Hexagon presentó un equipo hace poquito, ¿vale? Que se llama HyperScan y lo que queríamos hacer era mostrarlo aquí un poquito en directo, ¿vale? Al final de la presentación, cuando acabáramos el turno de preguntas, mientras que estamos esperando que se acabe de generar la malla, lo que voy a hacer va a ser mostrároslo.
Entonces, lo dicho, ahora os mostraré la malla final, ¿vale? Que sí que me interesa que la veáis porque queda bastante bien. Pero, mientras te estamos esperando, Hexagon en la feria Control, que se hizo en Stuttgart hace un par de semanas, presentó un nuevo equipo de medición de la familia del Atlas Scan y del Marvel Scan que se llama HyperScan, ¿vale? ¿Cuál es la parte buena de este equipo? Que podéis escanear sin referencias en la pieza ni en ningún sitio. ¿Por qué? Porque tiene esta barra, ¿vale? Que se llama barra dinámica de seguimiento óptico, que básicamente es una barra de fotogrametría, que va a seguir esa bola que contiene tanto referencias, ¿vale? Como el escaneo o la parte de escaneo láser. Es muy útil porque es muy versátil y me permite trabajar mucho más rápido en un área mucho mayor, con mucha mayor rapidez y versatilidad, ¿vale? Y ya veis, estáis viendo varias de las aplicaciones muy grandes, pero también aplicaciones de robot. Creo que este anuncio, ahí en Control, vino también apoyado por el anuncio de que en las máquinas Presto de Hexagon se va a empezar a usar, o se va a empezar a poder usar este equipo, ¿vale? No solo un AT960 con escáner, sino este equipo también. Y en cualquier proceso de automatización que tengamos, pues lo vamos a poder usar sin problema. Esto no lo tenemos confirmado, pero bueno, esperamos que dentro de unas semanas o un par de meses, pues tengamos disponible este equipo aquí en España para poder mostrarlo a todos vosotros o a todo el que esté interesado en él. Vale. Pues parece que estoy teniendo algún tipo de problema porque se me ha parado el proceso. ¿Vale? Voy a dejarlo un momento más. No quiero tocar más de la cuenta la pantalla. A veces cuando tenemos este tipo de cosas siempre nos pasan cosas en el directo, disculparlo, ¿vale? Pero vamos, sí que me gustaría enseñaros la malla, lo voy a dejar un poquito más. Y sí que si tenéis alguna pregunta, las vamos a ir adelantando para no teneros esperando, ¿vale? Y si vemos que no acaba el proceso por algún tipo de problema, ¿vale? Creo que estoy teniendo algún problema en el ordenador, os lo mostraría más adelante, ¿vale? Pero bueno, mira, justo acabo de hablar y se me acaba de acabar el procesador. Vale, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Tienes un par de preguntas en el chat, Álvaro. Sí, Una vale. de ellas, ¿cuál es el software? Ah, sí, se me ha olvidado. El software es un software propio del equipo, ¿vale? Se llama HH Scan, pero tiene conexión directa con otros softwares de la casa, ¿vale? De Hexagon y también con softwares de terceros, Polyworks, ¿vale? El software funciona bastante bien, ¿vale? Y es específico para este equipo. Entonces, la malla queda muy bien, sobre todo en la zona, con las mallas siempre hay que tener cuidado con las zonas que no están acabadas. En la zona que está acabada ya habéis visto que me lo ha hecho muy bien, incluso con las irregularidades y los colores que tiene, me ha cogido todas las zonas bastante bien, ¿vale? Entonces, el software es propietario y tiene algunas funciones extra. Tiene algunas funciones que todavía no están habilitadas de CMM portátil, ¿vale? Y también tiene algunas opciones para en el propio software hacer comparativa contra modelo, ¿vale? Hacer un pequeño mapa de color con etiquetas. Entonces, es un software completo, por así decirlo, pero muchas veces nos pasa que estáis contentos con vuestro software habitual y lo que os interesa es la captura y llevarlo a vuestro software, ¿vale? Entonces, lo usáis solo como software de captura. Vale, por perdonar las vueltas, vamos a volver a las preguntas, si os parece, y vamos contestando ya las que hayáis ido poniendo por ahí. Vale, vamos a ver. También nos preguntan qué precisión tienen los sistemas aproximadamente en ese tipo de piezas. Vale. Normalmente este tipo de sistemas ya sabéis cómo funcionan. Tienen una precisión base, ¿vale? Y luego tienen un más
si la pieza es grande, acumulando una deriva según vayamos escaneando, ¿vale? Incluso si escaneamos, por así decirlo, la pieza completa o el bloque completo de pegatinas, vamos y volvemos, pues siempre arrastramos un pequeño error. Para este tipo de piezas te diría que la precisión de salida, porque normalmente las precisiones a mayores se listan por un extra por metro. ¿Vale? Esta pieza no llega, tiene 1 metro, entonces estaría en el límite. Yo te diría que estarías en la precisión de salida. Os voy a poner, si queréis, la tabla completa de precisiones. Me la he descargado por aquí antes, ¿vale? Para que la tengáis lista. Pero vamos, la precisión es 2 centésimas de milímetro. ¿Vale? Por si alguno más tiene la pregunta de la precisión, pues la vamos a poner por aquí, en pantalla. ¿Vale? Tanto el Atlas Scan como el Marvel Scan tienen la misma precisión. ¿Vale? Os he dicho antes que es el mismo equipo, pero lo que se diferencia es que el Marvel Scan tiene esa pequeña célula de medición que me permite trabajar de otra manera. En principio, esa precisión, ¿vale? 2 centésimas de precisión. A mayores, si os interesa medir piezas muy grandes, con un patrón, una barra patrón calibrada, se puede mejorar la precisión, ¿vale? Y baja ese más X centésimas por metro, ¿vale? Que en este caso es 4 centésimas por metro o 3 centésimas por metro, con barra calibrada o sin barra calibrada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Software, precisión, vale. Vale. Sí, mira, justo entra Adrián, nos hace una pregunta que ha entrado un poquito tarde. Las referencias adhesivas o cúbicas, magnéticas, lo que sea, las pones previamente, las pones aleatoriamente y se ponen distribuidas por la pieza en un orden entre ellas entre 6 y 10 centímetros aproximadamente. ¿Vale? Depende mucho de cómo sea la pieza. En zonas planas puedes alargar un poquito más, posición entre pegatinas. Y si están más puntitas, si las zonas son con más cambio de curvatura, pues más puntitas. ¿Vale? ¿Cómo se relaciona con el CAD de la pieza? Pues en este caso, el software permite hacer alineación Best-Fit entre la malla que hemos medido y el modelo CAD que tú importes aquí. Pero si tienes un software concreto de metrología, pues podrías hacer cualquier otro tipo de alineación, ya sea por RPS o por Latums o por lo que a ti te interese. Ya eso sería un punto aparte. Aquí estamos hablando de la medición más pura. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que tengáis por aquí? ¿Qué extensión tienen las nubes de puntos? Las podemos sacar en formato estándar. Normalmente de aquí ya sacamos una malla, entonces en formato STL suele ser lo más habitual, pero tenemos varios formatos de salida. Ya te digo, normalmente siempre trabajáis con STL, pero bueno, y trabajamos más con malla porque ya acaba siendo algo completo, por así decirlo, y cerrado. ¿Vale? A ver si tenemos alguna pregunta más. ¿Alquiláis el servicio o es solo de venta? A día de hoy no nos hemos planteado el tema del alquiler, pero bueno, podríamos planteárnoslo a futuro, ya que ya sabéis que en Global somos también empresa que alquila equipos, ¿vale? Tendríamos que valorarlo. A día de hoy no lo tenemos sobre la mesa, pero seguramente en unos meses pues podríamos entrar a valorar el alquiler de este equipo. ¿Vale? Lo hemos hecho con equipos de características similares, otro tipo de equipos que tenemos en la empresa. De todos modos, lo que os comentamos siempre, si os quedan luego cualquier duda o pregunta, sin problema, mandarnos un correo.
Tenéis por ahí mi correo electrónico, tenéis los contactos de Global Geosystems y de Topotienda, así que sin problema pasarnos un correo con todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Seguramente alguien me querrá preguntar el precio, etcétera, etcétera, mandarlos un correo, ¿vale? No hay problema. Podremos daros una cotización, una valoración. Siempre nos gusta, antes de eso, estar con vosotros y preguntaros vuestra aplicación, qué hacéis y qué necesidades tenéis, ¿vale? Pero bueno, si alguien está súper interesado en ello, que nos escriba un correo y hablamos un poquito más uno a uno. Vale, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, Emilio, a no ser que se me haya pasado algo. No, creo que no. Vale, ok. Pues nada, me queda agradeceros a todos que hayáis asistido al webinar, disculpad las cosas técnicas del directo y nada, si tenéis cualquier otra pregunta o consulta, sin problema, escribirnos, ¿vale? Muchas gracias a todos y tener buen día y buen fin de semana.